Gracias, senador. Senador Vergara. Gracias, señora presidenta. Me va a permitir un mínimo previo, porque bueno, lamento que el senador preopinante haya perdido el humor, pero si quiere hablar de temas de bajar la calidad de la discusión parlamentaria, tenemos una larga lista que proviene de su bancada para poner como ejemplo y bueno, creo que no es la instancia. Hago esta aclaración porque no es la primera vez que sucede que la versión taquigráfica solo toma las cosas que se dicen con micrófono abierto. Bien, estamos frente a un tema complejo, sin duda, y hay una reforma de la seguridad social necesaria, sin duda. Acá no se puede argumentar como si del otro lado se estuviera diciendo que no hay nada que reformar. Lo dijimos en campaña electoral, lo escribimos en las bases programáticas que el Frente Amplio le presentó a la ciudadanía en el año 2019. Y lo hicimos asumiendo el costo de decirlo, lo hicimos con responsabilidad. Mientras desde otras tiendas se prometía que no se iban a cambiar las reglas de juego, promesa electoral incumplida, por más de lo que se diga en estos días. Ahora, que haya que hacer una reforma de la seguridad social no quiere decir que tengamos que apoyar cualquier reforma de la seguridad social. No es esta para nosotros una reforma apoyable, no porque no haya que cambiar parámetros, no porque no haya que revisar situaciones que se derivan de múltiples factores que está viviendo el mundo entero y de la cual obviamente el Uruguay no queda fuera, sino porque a una reforma de la seguridad social nosotros le exigimos que tenga niveles de justicia que esta reforma, a nuestro entender, no tiene. Para nosotros esta es una reforma injusta, y es injusta por una sencilla razón. El costo de la reforma recae enteramente en los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. La carga de la reforma la cubren esencialmente los trabajadores y las trabajadoras del Uruguay. Se plantea que durante todo este tiempo que se planteaba la necesidad de reformar, no se hizo nada. Algo se escuchó hoy, se escuchó incluso en la discusión pública, lo dijo incluso, vea ya que habla de buscar acuerdos, cuando el presidente de la República fue al Frente Amplio a llevar el anteproyecto. Salió de allí y el presidente dijo, lo que pasa es que en 15 años no se hizo nada. Nada más falso que eso. Hubo múltiples reformas y medidas que se hicieron en esos 15 años. Se mejoró el acceso a las jubilaciones, en particular de las mujeres. Hubo un incremento en los 15 años de gobierno del 65% del valor de las pasividades en términos reales. Se triplicaron las pasividades más bajas. Eso contribuyó a sacar de la pobreza a más de 50.000 adultos mayores. Se amplió la cobertura de derechos. Se hacía referencia hace un ratito de la reforma tributaria. En la reforma tributaria donde se hacen los primeros cambios y en donde se apunta a una lógica de equidad, equidad en la aportación patronal. El miembro informante decía que en esa reforma tributaria se había bajado drásticamente el aporte patronal, ignorando, soslayando, y esto se aclaró en comisión, es raro que se vuelva a repetir acá, que había sectores enteros de la producción uruguaya que pagaban 0% de aporte. Mientras el agro y la industria pagaban 0, el comercio y los servicios pagaban el 12,5%. La solución en la reforma tributaria de llevar a que todos pagaran el 7,5% fue una decisión de equidad que reivindicamos. Se habla de que no se asumen responsabilidades porque no se quieren pagar costos políticos. Sin embargo, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, vaya si se asumieron responsabilidades sin medir los costos políticos, porque se hizo la reforma
de la caja policial, en donde se aumentó la edad, en donde se aumentaron los aportes, en donde se bajó la tasa de reemplazo. Ahí no hay cucos. Y se habrán pagado costos políticos, pero había que hacerlo con responsabilidad. La oposición en ese momento no la votó, capaz que todavía eran amateur. En ese mismo año se hizo la reforma de la caja bancaria, y también con responsabilidad y sin medir costos políticos. Y con mucho diálogo se aumentó la edad de retiro, sobre todo de las mujeres, se aumentó la aportación, se bajaron las tasas de reemplazo. Sí, sin cucos. Pero la diferencia con la reforma actual es que la reforma no quedaba en eso, no quedaba solo en que los que donaban sangre eran solo los trabajadores y las trabajadoras, porque a la vez que los trabajadores activos contribuían de esa manera, las empresas aumentaban su aporte patronal, las jubilaciones altas del régimen anterior comenzaron a pagar impuestos y el Estado comenzó a contribuir. Hubo un reparto más equitativo de la carga de la reforma en ese caso. Y después, algunos años después, se reformó el servicio de retiros militares. En un proceso que nosotros mismos lo dijimos en la campaña electoral, fue demasiado tibio, nos dejó inconformes. Pero que cuando también quisimos aplicar que las jubilaciones privilegiadas de esa caja o de ese servicio contribuyeran con un impuesto a ese déficit, pues ni la oposición en su momento, ni un legislador del Frente Amplio que hoy reviste en el Partido Nacional, lo apoyaron. No apoyaron ni la caja policial, ni la caja bancaria, ni la caja militar. Quizá eran todavía amateurs. También llevamos adelante la reforma de la caja notarial ya en clave más de acuerdo, de consenso. Decir que no se hicieron reformas en 15 años es definitivamente falso. Y también se aprobó el tema de los cincuentones, que procuraba corregir un error de diseño de la reforma del 96, que claramente le quitaba derechos a los cincuentones. A mí en particular la solución a la cual se llegó tampoco me conformó, pero se hizo asumiendo costos políticos con responsabilidad. Tampoco la oposición lo apoyó. Sin embargo, se pone de manifiesto que la ley de flexibilización del año 2008 es una de las madres de la situación crítica que tenemos hoy. Entonces ustedes dirán, bueno, la oposición me imagino que no la habrá votado. Pues sorpresa, esa ley sí la votó la oposición. Hubo un senador que no la votó. Todos los demás la votaron y en diputados, si mal no recuerdo, también salió por unanimidad. Entonces, si ahí está la raíz de todos los males, bueno, unánimemente aprobado por todos los partidos políticos. Pero además, nosotros reivindicamos esa ley en la medida en que era realista, había que hacerlo porque veníamos con un conjunto muy importante de compatriotas que no iban a poder jubilarse porque las décadas anteriores eran el mar de la informalidad. La década del 90 llegó a tener niveles de informalidad del 42%. Hace un tiempo la gente se sorprendía porque hablábamos de informalidad del 20-23%, pues a fines de los 90 era el 42%. No es que la gente no hubiera trabajado, es que era un mar de informalidad que hacía que mucha gente que había trabajado muchos años no iba a tener la chance de jubilarse. Y también lo reivindicamos. Fueron reformas necesarias que incrementaron aportes, que endurecieron condiciones de acceso para las prestaciones, que alargaron la edad de retiro, que redujeron las tasas de reemplazo.
Acá nadie nos va a poder decir que no asumimos estas cosas con responsabilidad, midiendo costos políticos, porque lo hicimos en varias ocasiones. Y en casi ninguna de esas ocasiones la oposición actuó con la responsabilidad de la que se habla hoy. Lo curioso de la ley del 2008 de flexibilización es que pese a las críticas, en todo este tiempo no se revirtió ni derogó ningún aspecto relevante de esa ley. No se volvió a lo que se exigía antes de 35 años de aporte. Ni siquiera se vuelve ahora en esta reforma, afortunadamente. No quiero dar ideas. No se revirtió el año por hijo para el cómputo de las mujeres. Lo que sí queremos hacer, que esta reforma aún no hace y que nosotros vamos a proponer, es que ese cómputo se dé para todos los institutos de seguridad social, incluyendo las paraestatales. No se erradicó en todo ese tiempo la causal de edad avanzada. Bueno, todo indica que hay un doble discurso en esto. Eso es lo culpable de la situación crítica, pero la oposición en su momento la votó y después no revirtió nada de esa ley en todo este tiempo. ¿Es necesaria una reforma? Sí, claro que es necesaria, porque además los sistemas previsionales, en general, requieren ajustes periódicos. Por eso pasa en todas partes del mundo. Nadie discute eso. Nadie dice que mientras en todo el mundo se hacen reformas, acá no hay que hacerlas. No tiene sentido. Nadie lo dijo. Nosotros, reitero, lo dijimos en la campaña electoral que había que hacer una reforma del sistema de seguridad social, sin medir costos políticos y sin la demagogia de decir que no se iban a cambiar las reglas de juego. Hay ajustes periódicos necesarios porque hay cambios demográficos, que ya se mencionaron, porque hay cambios cada vez más drásticos en el mercado de trabajo. Lo decía nuestra compañera Nane, eso obliga a pensar que las contribuciones al sistema de seguridad social cada vez menos van a tener que ver con la nómina, con la plantilla, con el monto salarial, y cada vez más va a tener que ver con otro tipo de aportes y prestaciones no contributivas, pues de eso muy poco toma nota la reforma actual. Entonces sí hay una reforma necesaria, que tiene que apuntar a la sustentabilidad financiera, por supuesto. Sustentabilidad no quiere decir que el déficit desaparezca, no hay ningún sistema de seguridad social en el mundo que sea superavitario, porque la protección social implica, sí, que la sociedad justamente proteja sobre todo a los sectores más vulnerables. No hay sistema de seguridad social que no sea deficitario. Es más, las prestaciones y la protección definen la ética de la sociedad. Yo reivindico estar en un país donde en el comparativo internacional tenemos más inclinación a la equidad y a la protección social que otros países de la región y del mundo. Ahí está un componente de ética de la sociedad. Pero la sustentabilidad financiera entonces tiene que ir acompañada de la sustentabilidad social, de proteger las coberturas, de apuntar a erradicar las inequidades. ¿En alguna cosa se avanza en este proyecto? En alguna, sí, pero se podría avanzar mucho más. Y en inequidades, muchísimo más. Uruguay tiene problemas sociales, claro que sí. Por eso es que lo que hay que apuntar no es a la lógica de reducir el gasto. Hay que tener un buen gasto social, porque sabemos además que lo peor que le puede pasar a una sociedad es desproteger a los más vulnerables. Eso tiene consecuencias negativas para todos. Es un tema ético y un tema estratégico, pensado en el desarrollo económico, social, cultural de la sociedad. Hay que apuntar sin duda al gasto vinculado a la infancia, a rescatar infancia, a combatir las desigualdades de todo tipo, incluidas las desigualdades de género, a combatir el empleo precario en un mundo de mercado laboral cada vez más complejo.
La reforma debe cuidar fortalezas del sistema, cobertura, suficiencia, además de garantizar la sustentabilidad financiera. Hay capítulos enteros de este proyecto que no fueron siquiera presentados artículo por el gobierno, que no fueron debatidos, que no fueron fundamentados. ¿Desfilaron muchas organizaciones y delegaciones? Sí, es cierto. Pero de ahí a que haya habido un debate y un diálogo profundo en el tema, es mucho más discutible. Y permítanos insistir y reivindicar que hubo mucha información que se solicitó a lo largo del trabajo de la comisión que nunca llegó. Ni siquiera los cuadros que llegaron ayer de tarde, la semana siguiente a la que el proyecto fue votado en la comisión, el día previo a que el proyecto está siendo discutido en el Senado. También hay que decir que las urgencias políticas, que todos comprendemos, terminaron generando una especie de Frankenstein previsional, producto del tironeo de los socios de la coalición, más que de un estudio profundo. Basta comparar el anteproyecto que el presidente puso a consideración con el proyecto de ley que finalmente se envió al Parlamento. Hay cambios, en general casi todos negativos, entre el anteproyecto y el proyecto. En la discusión de los resultados, bueno, está bien, pongamos el énfasis político, porque no puede darse el sustento técnico a algo que a todas luces no termina de fundamentarse técnicamente. Se ha distorsionado la discusión sobre los resultados de la reforma. Se compararon cosas que no son comparables. No se presentaron las comparaciones solicitadas. Y todo eso para fundamentar una frase que capaz que al principio se dio como al pasar, pero que fue muy importante en la discusión, y es que todos vamos a estar mejor con la reforma. Y eso es falso. Y obviamente hubo una discusión entre lo que planteaba el gobierno con ciertos ejemplos, lo que planteaba el PIT-CNT y el equipo de representación de los trabajadores del BPS. Pero después aparecen los informes de CIMBE, ¿sí? Una organización independiente del gobierno y del PIT-CNT, en donde dejan claro que aún con las comparaciones hechas por el gobierno, 1 de cada 3 trabajadores o trabajadoras iba a estar peor. Y que con las comparaciones bien hechas, la misma edad, los mismos años de aporte, etcétera, 2 de cada 3 trabajadores y trabajadoras iban a estar peor. Ya lo dijo nuestro compañero Sánchez, el tema no es demostrar que todo el mundo iba a estar mejor. ¿Por qué se dice eso? Para una fundamentación política que no se sustenta. Si hay cambios paramétricos, es hasta razonable que haya trabajadores que no estén mejor. Si el punto es mitigar un déficit, es difícil entender que se reduzca el déficit sin incrementar otros ingresos y que a la vez todo el mundo cobre más. No tiene sentido. Entonces es hacerse cargo, es reconocer que estos cambios hacen que muchos trabajadores y trabajadoras no estén ni igual ni mejor, que estén peor. Pero yo vuelvo a decir, acá no es el cuco de subir la edad, no es el cuco de aumentar los aportes, no es el cuco de bajar las tasas de reemplazo. Es cómo se logra una formulación equilibrada en los costos, es cómo se logra una formulación equitativa en la carga que tienen que pagar los compatriotas. Y ahí es donde vemos la mayor injusticia. Acá son los trabajadores los que aportan más y más nadie. Ni que hablar que la discusión tuvo que ver con cómo se ajusta el suplemento solidario. Nosotros reconocemos que puede haber una mejora de diseño en cuanto a focalizar el subsidio en los sectores más bajos. Sí, pero no se puede negar que todo el sistema se mide en términos de salarios
y que en la medida que el suplemento solidario no se ajuste por el índice medio de salarios, ese monto se erosiona con el tiempo y por lo tanto la ayuda a los más vulnerables va cayendo. Eso es indiscutible. También se plantea que la reforma es incompleta, que solo trata de jubilaciones y pensiones. Hay otras dimensiones relevantes de la protección social que no se toman en cuenta, que no se aporta ideas, que no se potencia el Estado en clave de protección social, que es solo contener gasto. El proyecto no prevé una distribución generacional del gasto público social hacia quienes más hoy tienen que ser nuestra prioridad: niños, niñas, mujeres jóvenes. Tampoco queda claro del proyecto lo que se plantea de favorecer a aquellos puestos de trabajo, a aquellos sectores con trabajos particularmente agresivos, exigentes, desgastantes, porque las condiciones que pone en algún sector de esos puestos de trabajo, las condiciones que pone el proyecto, son prácticamente inalcanzables. En el sector de la construcción no debe haber muchos trabajadores que estén 20 años en el mismo puesto de trabajo y que coticen 8 años de los últimos 10. No es factible. En el proyecto eran 8, señor. Bueno, 5, bien. Con 5 estamos más de acuerdo. Pero mantiene los 20 de exigencia en un sector donde eso no ocurre. Es una reforma renga, ya se decía, se mira solo el lado del gasto y no se plantean ingresos que ayuden a mitigar el sistema y que le den equidad y justicia a la propuesta. Hay inequidades que no se reducen, exoneraciones injustificadas, no las que están en la Constitución, no las que están en los regímenes tributarios preferenciales que todo el mundo aprobó desde hace 30 o 40 años, ¿sí? Tampoco se apunta a reducir la inequidad del muy bajo nivel de aportación patronal rural, que obviamente tiene que atender a proteger a aquellos trabajadores familiares o pequeños. Pero cuando el aporte general del sector productivo patronal es el 7,5% y el rural no llega al 2%, bueno, ¿hay o no hay un margen ahí para reducir ese tipo de inequidades? El tema también se reivindicaba de que ahora los famosos 2 puntos de IVA de la inclusión financiera vayan para el aporte a las AFAP. Acá lo que hay que decir es que no es el Estado el que está dando esos 2 puntos. Esos 2 puntos le pertenecen a las personas. De alguna manera es un incremento adicional del aporte previsional. Algo que podría darse como opción, en realidad se lo incorpora y en todo caso es la persona que tiene que ir a pedir que eso no sea así, revirtiendo lo que son prácticas en prácticamente todos los vínculos de relaciones de consumo en todos los sectores de actividad. Por eso también estamos en contra de esa norma, ¿sí? Si la gente quiere que sus 2 puntos de IVA vayan a la FAP, bien, que vaya y lo plantee. Nos parece bien plantear la opción, no nos parece bien que esto sea al revés, que se imponga y que en todo caso después cada persona tenga que ir a quitar esa posibilidad. El sistema previsional común, que hoy se decía no estamos de acuerdo, no es cierto. Esto de discutir contra lo que uno no dice ya es algo que parece bastante sistemático. Nosotros vemos con buenos ojos ir a un sistema previsional común. Ahora, tenemos diferencias con cómo este proyecto lo plantea. Ahora está planteado que con la caja notarial no sabemos qué va a pasar. Se posterga para diputados. O sea que quizás sea sistema previsional común, pero no tanto. No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, se prevé una convergencia parcial de las prestaciones, pero no de los aportes. No hay una convergencia de todos los parámetros del sistema. Sobre todo sí de las prestaciones, pero no de los aportes.
Y hay sectores que aportan más que el régimen general, hay sectores que aportan menos que el régimen general. Si vamos a un sistema previsional común, son cosas a tener en cuenta. Y ni que hablar la situación del servicio de pensiones y retiros militares, ¿verdad? En ese contexto de lo que fue la negociación con los socios de la coalición después del anteproyecto, que en donde vuelven a reincorporarse privilegios, en nuestra perspectiva, privilegios con respecto a cualquier otro régimen de seguridad social que hay en el Uruguay, que el anteproyecto eliminaba. Es más, nosotros veíamos con buenos ojos buena parte de esos planteos del anteproyecto, que lamentablemente después se revirtieron en el proyecto final, vinculado a la edad de retiro obligatorio, vinculado al aguinaldo a los pensionistas, que ningún otro pensionista del Uruguay tiene, vinculado a la equiparación de civiles a los beneficios del personal militar propiamente dicho, como las bonificaciones por años trabajados o la causal de retiro obligatorio por edad. Creemos que ahí también la convergencia falla, porque si en 20 años vamos a tener una convergencia, la justicia pasa por arrancar de puntos de partida más o menos similares. Pero si la distancia entre una caja y otra es sideral y no hay una corrección rápida de eso en pocos años, la larga convergencia no hace más que consolidar privilegios por 20 años. Y en eso sí que no estamos de acuerdo. Tampoco en que no haya contribuciones de las altas pasividades, ¿verdad?, en el servicio de retiros militares, de la misma manera que ya la hay en la caja bancaria, de la misma manera que ya la hay en la caja notarial. ¿Por qué no? Fueron pasividades generadas en circunstancias quizás de privilegio en el pasado, que son parte de la contribución a resolver el problema. Fue en la caja bancaria, fue en la caja notarial, incluso propuesto por los propios escribanos y escribanas. ¿Por qué no puede suceder en una caja que tiene un déficit anual de casi 1 punto del producto? Se plantea la convergencia, o mejor dicho, se plantea que va a ser necesario leyes especiales para la situación de la caja profesional y de la caja bancaria. De la caja profesional nos queda clarísimo que es necesario actuar en el marco de una ley aparte. En la caja bancaria no es tan claro, porque los representantes del sector mostraron que no es necesario un cambio legal para resolver algo que no es un déficit estructural, sino un déficit transitorio, y que podría resolverse con herramientas que ya tiene la ley, que tiene que ver con el aporte, ¿verdad?, del lado patronal. Obviamente hay decisiones políticas ahí. Podría resolverse sin ley, o podrá venir una ley y ver cómo se reparte esa carga. Bien, pero son dos circunstancias distintas. Ahora, se plantea circunstancias de tratamiento especial a cajas que tienen problemas y no se plantea un tratamiento especial acelerador de la convergencia en el servicio de retiros militares, que es el que tiene el mayor déficit de todas las cajas y el mayor desequilibrio de todas las cajas. En fin, nosotros no vamos a acompañar este proyecto diciendo que hay una reforma de la seguridad social necesaria, diciendo que hay algunos aspectos que votamos y que lo vemos con buenos ojos, pero también diciendo que es una propuesta injusta, porque la carga, el costo de esta reforma recae exclusivamente en los hombros de trabajadores y trabajadoras. Y ese aspecto para nosotros hace que la propuesta sea inadmisible, no sea llevable, ¿sí? Y por lo tanto vamos a ir a votar en contra en general de este proyecto, vamos a trabajar en aspectos particulares, vamos en estos días también a hacer propuestas que se vienen haciendo, que se hicieron en la comisión de expertos, en el propio diagnóstico se tomaron cosas, que se hicieron en la comisión y que vamos a volver a hacer mañana y pasado en el articulado, pero que eso no quita que tengamos una visión muy negativa de la justicia de esta reforma de la seguridad social. Gracias, señora presidenta.